Ya niños, gran parte de las cosas que revisaron el día de ayer con el doctor Araneda, vamos a profundizarlas el día de hoy, que comenzamos a revisar lo que corresponde a la inmunidad innata y adquirida. ¿Ya? Esta primera unidad de inmunología es una unidad no poco fácil, por ende, comiencen ya a revisar el capítulo 6 de Robbins, idealmente novena edición, que está en español y es mucho más fácil de entender. El objetivo de la clase es que usted logre comprender la fisiopatología de la respuesta inmunitaria, específicamente cómo se comporta el sistema innato y cómo está constituido este sistema inmune innato y adaptativo, cuáles son las características y los elementos que caracterizan a estos sistemas inmunes y cómo los fenómenos y el desarrollo de cada uno de estos sistemas funcionan y se desarrollan no de forma independiente uno del otro, sino que existen características en las cuales hay interacciones entre un sistema y otro, ¿ya? Entonces, ¿de cuánto se acordarán de la clase del día de ayer? Fue ayer no en la clase, así que debiesen acordarse. ¿Cuáles son las líneas germinales en la médula ósea que dan origen a las células sanguíneas? A ver, ¿quién me puede escribir ahí cuáles son las líneas germinales? Sin hacer el loco. Ya, ¿vieron? Nadie. ¿Frente a qué tipo de microorganismo? A ver, ¿qué puso ahí? Ya, muy bien ahí la Catalina. Pregunta 2, ¿frente a qué tipo? Sí, línea hiploide-mieloide común. Bien. Ya, no lo voy a mirar tanto a huevo. ¿Frente a qué tipo de microorganismos reaccionan los neutrófilos y linfocitos T? ¿Y qué es el sistema del complemento? A ver, ¿quién me responde esa última pregunta? ¿Qué es el sistema del complemento? A ver, que me escriba ahí en un par de palabras. Nadie. Bueno, me lo sospechaba. ¿Ya? Así que hoy y la próxima clase vamos a revisar en detalle para responder estas preguntas. A modo de recordatorio, es importante que ustedes, y fue lo que revisaron ayer, que la inmunidad innata, también conocida como inmunidad natural, ¿ya? Que es nativa de cada ser humano, vamos a hablar ser humano para especificar y orientar el estudio en el cuerpo humano, se refiere a todos aquellos mecanismos de defensa que están presentes incluso antes de que ocurra una infección. Por lo tanto, son mecanismos o estructuras que están, de cierta forma, deteniendo la entrada de microorganismos a el cuerpo humano. Por ejemplo, la piel. Por ejemplo, la saliva. ¿Ya? Y por ejemplo, estos mecanismos innatos han evolucionado con el paso del tiempo para reconocer a estos patógenos y de cierta forma proteger a los individuos frente a infecciones. Lo más importante que esta inmunidad innata es la primera línea de defensa que tiene usted, que tiene su paciente. Siempre va a estar presente y dispuesta a prevenir y erradicar infecciones. Pero ¿qué pasa ahora si esta inmunidad innata no es suficiente y el cuadro infeccioso, el patógeno, sobre la inmunidad innata y comienza a desarrollar un problema, una noxa, una enfermedad? ¿Ya? Ahí la Paula colocó en donde se reconocen los patógenos. Sí, eso es verdad también. Entonces, ¿qué pasa cuando esta inmunidad innata inicial no es capaz de detener el avance de un patógeno? Vamos a tener una segunda posibilidad de defensa y en este caso corresponde a esta inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa, que también nosotros conocimos ayer como inmunidad adquirida o específica, está formada por mecanismos que se adaptan
Es decir, que se estimulan a partir de la identificación de estos microorganismos y por ende permite de forma mucho más específica identificar y reconocer sustancias microbianas o no microbianas para que posteriormente, después de esta exposición a estos microorganismos iniciales, pueda tener a posterior, frente a un segundo contagio, una respuesta mucho más potente que la inmunidad innata para combatir estas infecciones. Por lo tanto, esta capacidad que tiene la inmunidad adaptativa específica de entregar una respuesta activa y específica a un patógeno y poder discriminar entre algo propio de algo ajeno es el principal objetivo. La inmunidad también es activa, esta inmunidad adaptativa tiende a ser activa cuando confiere o se confiere mediante la respuesta de un anfitrión a un microorganismo o un antígeno microbiano. Por ejemplo, cuando hablamos de inmunidad adaptativa natural, se refiere cuando se adquiere después de haber padecido una infección subclínica, ¿ya? Y dentro de este concepto de inmunidad natural, tenemos la inmunidad pasiva, que entrega, por ejemplo, la madre a través de la leche, o la inmunidad activa, que es la que usted desarrolla frente a una primera infección. La inmunidad artificial se refiere a través de la inoculación de un microorganismo atenuado, por ejemplo, las vacunas. Esta inmunidad pasiva se adquiere mediante la transferencia, por ejemplo, o de anticuerpos o linfocitos específicos, y puede ser natural esta inmunidad pasiva cuando se transfiere anticuerpos de la madre al hijo, o artificial cuando a una persona se le transfiere directamente específicos, ya anticuerpos específicos a través de la vacuna, ¿ya? Respecto a la inmunidad innata, se incluyen todos los mecanismos que actúan sobre cualquier microorganismo, incluso si no ha tenido un contacto previo. Por eso hablamos de que la inmunidad innata está previamente al contagio o a la llegada de un patógeno. Y por ende, usted dispone de estos mecanismos cuando nace o desde que nace. Ya desde que el individuo nace, comienza entonces a tener esta inmunidad innata porque empieza obviamente a relacionarse con el medio externo. De manera que lo más característico de esta inmunidad innata va a ser... Espérame, que el Esteban tiene problemas. Internet, por Internet Explorer no funciona bien el audio. Ya, como les decía, dentro de los elementos que tiene o que dispone la inmunidad innata es las barreras físicas. ¿Qué barreras físicas vamos a tener? Por ejemplo, la piel, barreras químicas como la saliva, ¿ya? Vamos también a disponer de células, con las células de defensa que realizaron ayer, polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos, natural killer, fagocitos obviamente no, porque eso dependen de la inmunidad adaptativa específica, y ciertas proteínas circulantes que la más característica, la más característica de estas proteínas plasmáticas son las proteínas del sistema del complemento. Las dos reacciones celulares más importantes de la inmunidad innata son la inflamación, que es lo primero que ocurre frente a cuando usted se hace una herida, proceso mediante el cual leucocitos fagocíticos son atraídos por quimiosinas y que son activados para que puedan destruir los microorganismos que están dentro de una herida, por ejemplo, y que principalmente está medida por células dendríticas o células natural killer, que son parte de este grupo de celular que participa en esta inmunidad innata inicial. Vemos en este esquema
barreras más importantes, barreras mucocutáneas, fluidos corporales que constituyen los primeros obstáculos para que ingresen estos microorganismos a la economía humana. La piel, la epidermis, el epitelio bucal, son todas capas de revestimiento que constituyen un muro físico que impide el ingreso de microorganismos patógenos. Hay que también considerar la mucosa bucal, la mucosa de conductos que comunican órganos con el exterior de glándulas salivales, por ejemplo, glándulas productoras de moco, la flora bacteriana residente que tenemos en nuestro organismo. Recuerden que esa flora microbiana va a permitir competir por un tema de espacio físico frente a la colonización de patógenos que van a provocar daño. Otro papel importante juegan las secreciones, como la saliva, ya lo había dicho, y otro también es con relación a la micción de orina, ya que mediante esta eyección de orina uno hace una especie de barrido, ya, de los conductos excretores urinarios. Por lo tanto, tenemos gran cantidad de elementos de barreras físicas, químicas, biológicas, que permiten entonces detener este primer avance de microorganismos hacia una potencial infección. Unos importantes a destacar, tenemos algunos importantes como es la piel, el tracto gastrointestinal, los mismos pulmones. En el caso de la piel vamos a tener que las células epiteliales permanentemente van a estar renovándose y descamándose, el mismo sudor permite limpiar superficies de la piel. A nivel del tracto gastrointestinal, las células columnares, el mismo peristaltismo, funciones de variación de pH, sales biliares, ácidos grasos, son todos elementos que van a permitir esta primera barrera frente al contagio de microorganismos. Otro mecanismo importante, inmunidad innata, tenemos a nivel nasofaringe, que es lo que más se acerca a nuestro territorio, y a nivel ocular, el muco, la saliva, la secreción de lágrimas, mediante el arrastre, ¿cierto?, de las lágrimas también permite limpiar la conjuntiva ocular, lisosimas, amilasa salival, a nivel de la secreción de saliva, la presencia de fagocitos y células de función inmune en la sangre y los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, como revisaron ayer, funciones que adquieren para fagocitar microorganismos asociados a muerte celular, detención de infecciones parasitarias, etc. También miren, esto es importante ya que es parte de las pruebas o exámenes complementarios de laboratorio más solicitados, que es la presencia de lactoferrina y transferrina. Usted debe saber que el fierro en particular es un elemento nutricional importante para las bacterias y por ende participa directamente en el desarrollo bacteriano y el metabolismo bacteriano. Por ende, cuando yo estoy teniendo bajas en los niveles de lactoferrina o transferrina, probablemente el paciente tenga algún tipo de anemia porque el hierro que se está perdiendo está siendo quizás utilizado por un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, esos son elementos importantes a considerar en estos elementos de defensa innato. Dentro del componente celular de la inmunidad innata vamos a tener a estos monocitos. Nosotros sabemos muy bien que los macrófagos son un componente del sistema mononuclear fagocítico. Y este sistema mononuclear fagocítico está constituido por células que están relacionadas estrechamente desde su origen celular hematopoyético, desde esta célula madre hematopoyética que se divide, ¿cierto?, a dos caminos importantes, un origen linfoide común y un origen mieloide común, ¿ya? Estos monocitos se originan a partir, como se ve en el esquema, desde la médula ósea, ¿ya? Y que estos monocitos llegan al torrente sanguíneo. Y en la sangre, estos monocitos emigran a diversos tejidos y se diferencian en macrófagos. Como se observa acá en el esquema, estos monocitos que están circulando y que, un dato importante, estos monocitos tienden a tener una vida media muy corta en la sangre, de un día, con suerte. Cuando son o migran por diapédesis hacia un tejido dañado,
tienden a diferenciarse bajo la inducción de ciertas citoquinas inflamatorias locales, tienden a diferenciarse de un macrófago. Y lo particular del macrófago es que este macrófago, que alcanza entonces el paso de esta barrera endotelial, gracias a factores de crecimiento y diferenciación y citoquinas, permite entonces que se comporte como una célula ahora, como macrófago, como célula fagocitaria, y tiene la particularidad de que incluso el macrófago ahora diferenciado puede incluso llegar a vivir meses o años. Los macrófagos entonces pueden estar dispersos de forma muy diversa y variada en el tejido conjuntivo o puede estar localizado en ciertos órganos. Incluso se describen macrófagos con otros nombres. Por ejemplo, qué es lo que pasa en el hígado. Como se observa acá, en el hígado, los macrófagos a nivel del hígado se conocen como células de Kupffer. A nivel del vaso, y ganglios y linfonodos se conocen como células o histiocytos sinusales. A nivel pulmonar como macrófagos. Y en el sistema nervioso, células de la microglía. ¿Ya? Dentro de las funciones que tiene estos macrófagos, indudablemente que son las principales células fagocitarias que pueden fagocitar elementos tanto extraños como propios, y se reconocen entonces como también células presentadoras de antígenos. Y este es un paso importante, porque cuando el macrófago actúa, en primera instancia el macrófago fagocita un microorganismo y este lo procesa. Este paso lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Cuando es procesado este microorganismo, partes de este microorganismo procesado al interior de este macrófago es colocado en la superficie de este macrófago como elementos de señal. Y esos elementos de señales son identificados por ciertos linfocitos T, y como dijo ayer el doctor Araneda, específicamente por los linfocitos T helper, son los que van a entonces inducir ahora una respuesta adaptativa específica para ese microorganismo. Y por eso se reconocen a los macrófagos también como células presentadoras de antígeno. Participa también en la síntesis de citoquinas para activar linfocitos, participan en la inmunidad humoral, que también vamos a revisar la próxima sección. Induce muerte intra y extracelular, ayuda a la reparación tisular, eliminando microorganismos dentro de una herida. Como les dije, hacen presentación antigénica y también tiene un marcador de membrana CD14 para la identificación de estos macrófagos mediante estudios inmunistoquímicos. Los macrófagos también participan en la fase de inmunidad celular, ¿ya? Y por ende pueden también ser eficientes destruyendo microorganismos que están opsonizados o cubiertos por moléculas de proteína del complemento. Otra célula importante que también es parte de estos macrófagos son las células dendríticas, ¿ya? Las células dendríticas son un tipo también de macrófago que tiene también como función ser una célula presentadora de antígeno y por lo general se llaman dendríticas porque tienen esta característica de tener numerosas prolongaciones citoplasmáticas similares a una dendrita, ¿ya? ¿Vamos bien con la clase o voy muy rápido? Muy bien. Ya. Además de los macrófagos, otro grupo celular importante en esta inmunidad innata son los neutrófilos. Los neutrófilos tienen también entonces función fagocitaria y están dentro del grupo de pólipos nucleares
reclutados al sitio de infección y que también van a fagocitar, junto también con los macrófagos, van a fagocitar invasores en el tejido, van a tener también la capacidad de realizar muerte intracelular y además van a contribuir al daño tisular colateral porque también secretan diferentes elementos que aumentan el proceso inflamatorio local, ¿ya? Por eso, cuando nosotros decimos que la inflamación es buena, sí, la inflamación es buena porque ayuda a atraer muchas más células del sistema inmunitario a este foco infeccioso, ¿ya? Tienen un antígeno superficie marcador que es el CD67 para poder hacer su identificación en estudio histológico y se caracterizan por tener estos gránulos citoplasmáticos que el interior de estos gránulos tienen elementos que tienen propiedades antimicrobianas. Por ejemplo, van a tener defensinas para poder destruir bacterias, enzimas proteolíticas, lisosimas para romper paredes celulares microbianas, lactoferrina para hacer quelazón de hierro o fierro y así evitar la nutrición y el metabolismo microbiano. Entonces son particularmente... Y lo otro importante, tienen esta forma de sus núcleos así como rueda de carreta, que se conoce. Respecto a los eosinófilos, son células, es lo mismo, Juan, es exactamente lo mismo, sino que se menciona con un nombre diferente, pero es lo mismo. Respecto a los eosinófilos son células denominadas granulocitos porque tienen en su interior gran cantidad de proteínas al interior de gránulos, como se observa ahí en la imagen, son gránulos que tienen proteínas efectivas para eliminar parásitos y por lo tanto los eosinófilos son células que se observan en mayor cantidad cuando hay infecciones parasitarias, ¿ya? De igual forma, van a tener también participación en ciertas reacciones alérgicas, pero a pesar de que tienen también esta capacidad, las células más características de las alergias son los basófilos, ¿de acuerdo? La proteína básica principal de estos eosinófilos es un péptido que estimula la liberación de mediadores de inflamación, exacerbando entonces la inflamación, y tienen una proteína eosinofílica que es bactericida y por ende va a permitir destruir bacterias y también capacidad antiparasitaria, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, la aril sulfatasa, que es una de los elementos dentro de los gránulos, esta aril sulfatasa permite degradar componentes lipídicos bacterianos. La proteína básica principal lo que hace en particular es liberar mediadores de la inflamación y estimular mayormente la inflamación local para que lleguen más elementos celulares inmunes a ese foco infeccioso, Alondra. Es antiparasitaria esta proteína catiónica eosinofílica y también bactericida. Respecto a los basófilos, como se los dije, son células que en particular se caracterizan por participar en reacciones de hipersensibilidad, principalmente hipersensibilidad tipo 1. No se desesperen porque las reacciones de hipersensibilidad es una clase específica que vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Lo importante de esto es que tienen participación activa en la inmunidad innata a través de la liberación de histamina, por ende, reacción alérgica y serotonina, ¿ya? Y en sus gránulos pueden encontrar todos estos elementos que están descritos en la diapositiva y que participan directamente en la exacerbación de la respuesta inflamatoria. Cuando ocurre esta exacerbación inflamatoria, recuerden que dentro de las primeras células que participan en este proceso de defensa frente, por ejemplo, a una herida, es el macrófago, ¿ya? El macrófago que comienza a identificar
la presencia de elementos patógenos como toxinas bacterianas, gracias al marcaje de proteínas del complemento como son el C3b, que permite rodear a estos microorganismos, van a ayudar entonces a que esta célula, a este macrófago, fagocite estos microbios o estos elementos bacterianos tóxicos. Frente a esta respuesta, lo que va a hacer este macrófago local es, mediante la liberación de mediadores inflamatorios, aumentar, por ejemplo, la permeabilidad vascular y atraer de forma activa más células inflamatorias, más células inmunes, como por ejemplo lo que ocurre con los neutrófilos. Por lo tanto, estos macrófagos iniciales en la respuesta inflamatoria infecciosa van a colaborar para que diferentes células inmunes innatas sean atraídas hacia la pared del vaso y puedan cruzar esta membrana a través de diapédesis y aumentar entonces la cantidad de células inmunes con el fin último de controlar esta inflamación asociada a un proceso infeccioso. Indudablemente que estas células son características de inflamación aguda. Respecto a las células o linfocitos natural killer, tienen la capacidad de destruir diversas células infectadas e incluso, y esto es muy importante, participar en el control de las células de características tumorales, de cáncer. También las natural killer son células inmunes que tienen una activa defensa contra infecciones víricas y por lo general tienen dos moléculas en su superficie que permite identificar que son el CD56 y el CECI6, ¿ya? Son receptores específicos para anticuerpos IgG, ¿ya? De esta forma permite que los natural killers puedan destruir células que están cubiertas por anticuerpos que son de tipo IgG, ¿ya? Esto es lo que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Vamos bien? Bueno, lo otro importante de la natural killer es que estas natural killer pueden ser activadas por inmunoglobulinas 2 y el interferón gamma. ¿Qué parte no entendió? ¿Del natural killer? Ah, ya. Existen ciertos anticuerpos que se llaman IgG. Se los voy a escribir aquí en... ¿Ustedes saben lo que es un anticuerpo, sí o no? O una inmunoglobulina. Ahí sí. Ya. Esa IgG o inmunoglobulina IgG interactúa con esta natural killer mediante un receptor específico, como se observa acá, ¿ya? Entonces, tenemos el linfocito natural killer y fíjense que tiene un receptor en su superficie. Y aquí se observa, un segundo, aquí se observa, voy a poner la manito. Tenemos aquí el natural killer con un receptor específico que se observa aquí en la superficie y mediante la interacción de estas inmunoglobulinas o IgG, permite entonces que todos estos elementos que están en la superficie de una célula, que son el target, van a interactuar y van a poder entonces servir como puente para que este natural killer identifique todos estos elementos de superficie de una célula para que este natural killer lo destruya. Entonces, lo que hace el IgG es una forma de intermediario para que el natural killer identifique lo que tiene que destruir. ¿Se entendió ahí? Perfecto.
respecto al sistema del complemento, el sistema del complemento está constituido por gran cantidad de proteínas, se han descrito más de 20 proteínas específicas que están de forma inactiva, circular el plasma, y que pueden eventualmente activarse para convertirse en enzimas con capacidad proteolítica y que van a tener la capacidad de degradar otras proteínas del complemento mediante una serie de reacciones con el fin último de generar diversas funciones como por ejemplo opsonización de la superficie, es decir, algunas proteínas del complemento como C3b permite adherirse a superficies microbianas o de patógenos o de antígenos con el fin de que avisen y hagan una especie como de marcaje para que sea fagocitada por un macrófago, por ejemplo. Otras proteínas del complemento, como es C3A y C5A, van a permitir aumentar e incrementar el proceso inflamatorio local, aumentando, por ejemplo, la permeabilidad vascular, la quimiotaxis y la llegada de más células inmunes al foco inflamatorio. Y lo más importante de las funciones de la vía del complemento, que se escriben 3 vías de complemento, que las vamos a revisar, perdón, 2 vías, una vía clásica y una vía alternativa, y hay otra vía que es la vía de las lectinas, es la generación de citólisis mediante ruptura de membrana. Hay un complejo formado por varias proteínas del complemento que se van a unir y van a formar una especie de poro en la superficie de microorganismos. Y eso va a permitir entonces una especie de citólisis por destrucción de membranas de microorganismos. Esta citólisis está mediada por este conjunto de proteínas que se llama conjunto de ataque de membrana. Dentro de las funciones del complemento, bueno, ya las describimos, son la citólisis, opsonización de superficie, favorece la solubilización y eliminación de complejos de antígeno-anticuerpo, amplificar la respuesta inflamatoria aumentando la permeabilidad vascular, la quimiotaxis para que lleguen más células inflamatorias y también tiene la particularidad de que algunas de estas proteínas permite la interacción entre la inmunidad natural o inespecífica innata con la inmunidad adquirida. Vale decir, existen ciertas proteínas del complemento que va a ayudar a que cuando está actuando el sistema innato, estas proteínas van a avisar que es hora de que el sistema adaptativo específico comience a funcionar. Dentro de la respuesta inmune innata, indudablemente que pueden existir bacterias extracelulares, las cuales pueden ser fagocitadas por polimorfonucleares, por el desarrollo de monocitos y diferenciación de estos monocitos a macrófagos. También pueden ser eliminados por la activación del complemento, como ya lo vimos. Y por ende, estas bacterias extracelulares van a tener, por ejemplo, en su superficie, diferentes elementos antigénicos que van a ser identificados por este sistema inmunitario. Van a tener lipopolisacáridos, esto lo revisaron bien en el año pasado en el ramo de inmunología, ¿o no? No, en el ramo de microbiología, ¿o me equivoco? Todos los elementos de la superficie bacteriana. Sí. Muy bien. Entonces, no están perdidos. Por lo tanto, todas estas moléculas bacterianas de la superficie van a inducir la síntesis de elementos que van a favorecer la acción de este sistema inmuninnato, como son síntesis de interleuquina 1, TNF-alfa, quimioquinas, y por ende hacer la función de activación de este sistema inmune innato. Pero tenemos una dificultad que frente a bacterias intracelulares, el sistema inmuninnato o las células del sistema inmuninnato tienen una eficacia menor. Por lo tanto, frente a ese problema, la participación del natural killer es importante, ¿ya?
Respecto a los virus, podemos mencionar que los virus inducen la síntesis de interferón tipo 1 y por ende induce la activación de la actividad citocida del natural killer, potenciada por esta síntesis de interferón 1, y por ende, en este caso, es mucho más efectiva la participación del natural killer como por ser potenciado por este interferón, y en la adquirida la respuesta es más de tipo celular. Entonces, de cierta forma, el sistema inmune, a pesar de que tiene deficiencias con ciertos elementos patógenos, tiene también un componente celular, que es el caso del natural killer, para participar en la destrucción de bacterias intracelulares y virus. ¿Alguna pregunta respecto a la inmunidad innata, perdón, antes de pasar a la adquirida? Muy bien, Alondra. Bien, sigamos entonces. Ya, la quimiotaxis se refiere a la capacidad que tienen todos estos elementos locales cuando hay una herida, por ejemplo, todos estos mediadores químicos liberados por estas células inmunes, como es el macrófago, para aumentar y entregar señales a las células que están circulando por el torrente sanguíneo, células que están sanguíneas, para que de esta forma estas quimioquinas y citoquinas generen estas quimiotaxis, es decir, atraer más células desde la sangre al foco inflamatorio. Y obviamente, como dice la Alondra, y genera que haya más inflamación todavía en esa zona. Y la actividad citocida, como pregunta la Camila, es la capacidad que tiene, por ejemplo, el natural killer de destruir a una célula infectada o a un patógeno intracelular. Sigamos entonces. La inmunidad entonces adquirida, o también conocida como específica, va a ser de cierta forma una segunda capacidad que tiene el sistema inmune para favorecer de forma más específica, su nombre lo dice, el ataque a un microorganismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que dentro del componente patogénico, virus, bacterias, etcétera, vamos a tener gran cantidad de células en primera instancia que son las que participan en este sistema inmune innato. Pero cuando el sistema inmune innato no tiene la capacidad necesaria para poder detener el avance infeccioso de estos patógenos, indudablemente que va a recibir la ayuda del sistema inmune específico. En este caso, dos células importantes que son los linfocitos T y los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, ustedes saben muy bien que estas, por diferenciación, van a transformarse en células plasmáticas y que van a tener estas células plasmáticas la particularidad de tener la capacidad de secretar, sintetizar y secretar anticuerpos, los cuales van a tener actividad y funciones diversas que vamos a revisar. En el caso del linfocito T, el linfocito T, ya el doctor Araneda les dijo ayer que existen en particular dos, el linfocito T helper y el linfocito T citotóxico, el cual en el caso del linfocito T helper principalmente va a colaborar con la presentación antigénica. El linfocito citotóxico es la destrucción por lisis, por ejemplo, de una célula infectada con virus. Dentro de las características generales que tiene esta respuesta específica, inmune específica, es que es específica, es decir, no tiene esa particularidad general que tiene la inmunidad innata, sino que se dirige específicamente al antígeno o al microbio que tiene que destruir, ¿ya? Por esa razón, cuando hay una inflamación aguda asociada a los primeros estadios de una infección, las mismas células inflamatorias, las mismas células inmunes iniciales como macrófagos y neutrófilos, además de colaborar con la eliminación de microorganismos, también generan daño local, porque generan más inflamación.
Respecto a la respuesta inmune adquirida, recuerden la capacidad de dejar memoria, poniendo una capacidad frente a un segundo cuadro de infección. Es mucho más especializada porque la respuesta depende de un agresor específico y por ende logra discriminar entre lo propio y lo ajeno. Son autolimitadas, es decir, llegan hasta donde tienen que llegar y no exacerban más la inflamación o el cuadro, como ocurre con la respuesta innata. Y puede reaccionar a estímulos nuevos asociados, por ejemplo, a la función de memoria. Esta especificidad que caracteriza al sistema inmune adaptativo es la principal característica de este tipo de inmunidad, ¿ya? Es decir, es diferente para distintos antígenos. Vale decir que los linfocitos pueden expresar distintos receptores de membrana que distinguen diferencias en las estructuras específicas de cada antígeno. Por lo tanto, cada linfocito tiene entonces receptores específicos que identifican antígenos específicos. El antígeno que está aquí en verde obviamente va a ser reconocido por este tipo de receptor y no por el resto de receptores de membrana que puede tener un linfocito. Por lo tanto, dependiendo del tipo de antígeno y receptor asociado, la activación va a permitir entonces la generación de anticuerpos que tienen identificación específica para este mismo antígeno. De esta forma, hace entonces que la función de la inmunidad adaptativa sea particularmente específica a un tipo de antígeno en particular. Dentro de la característica de memoria, que es lo que se ve acá, es que la memoria vale decir que las respuestas subsecuentes a nuevas exposiciones del mismo antígeno son más eficientes y por lo tanto ocurre este concepto que se denomina expansión clonal de linfocitos frente a un determinado antígeno. Vale decir, cuando yo tengo una primera infección y este antígeno es reconocido por un receptor específico, va a permitir entonces que por un lado se generen anticuerpos específicos y por otro lado que las células, por ejemplo el linfocito B, que se va a diferenciar en plasmocito, genere memoria y frente a una nueva infección, la capacidad de respuesta de generar nuevos anticuerpos va a ser mucho mayor y por tanto, como más disponible o con mayor disponibilidad de anticuerpos ante una segunda infección, va a ser mucho más efectiva y rápida. Lo importante que habíamos hablado de la memoria y la especificidad es el tiempo por el cual actúa. ¿Qué repito? ¿Se escuchó mal? A ver, volvamos. Les había dicho que la memoria, que es otra característica que tiene, aquí debería salir memoria. Vamos a escribir acá. Aquí debe salir memoria, que es una característica de esta inmunidad adaptativa. La memoria tiene como por función favorecer la respuesta inmunitaria, que es específica en este caso, y que sea mucho más eficiente cuando un antígeno vuelva a ingresar por segunda vez. Por lo tanto, como ya hay memoria antigénica, la respuesta mediante esta expansión clonal va a permitir entonces la generación de gran cantidad de elementos, como por ejemplo anticuerpos, para que frente a esta segunda exposición, estos anticuerpos actúen mucho más rápido por cantidad y especificidad para detener esta infección o la llegada de un microorganismo particular. ¿Ya? Ahí sí. Ya. No. Un linfocito puede tener diferentes receptores, ¿ya? Y esos receptores, como son distintos, van a identificar
dependiendo del tipo de receptor, un antígeno en particular. De igual forma, esto lo vamos a revisar bien en la próxima clase, cuando veamos inmunidad humoral y celular. Pero existen varios tipos de receptores, como se ve acá. Estos receptores tienen la particularidad de ser específicos a determinados antígenos. ¿De acuerdo? Y eso hace entonces que la respuesta adaptativa sea específica. ¿Ya, Camila? Respecto a la memoria y la especificidad, indudablemente que frente a una primera respuesta y la primera llegada de un antígeno, va a generar una primera respuesta dentro de 14 días. Dentro de estos 14 días, esta respuesta va a permitir entonces que este antígeno no realice su función, digamos, de contagiar o no contagiar, sino que provocar daño local porque es un patógeno. Pero frente a la llegada de un nuevo antígeno junto con otro, aquí sale antígeno A y B, la respuesta inicial para el antígeno A va a ser mucho mayor, como se da cuenta acá, porque ya hay memoria, ya hubo expansión clonal y por tanto la respuesta adaptativa va a ser mucho más específica para ese antígeno A. Pero si ustedes se dan cuenta, como además llegó un antígeno distinto que antes no había llegado, va a ser la misma función inicial de tener una primera respuesta para que luego, si es que hay una nueva o segunda exposición a una no B, la respuesta sea similar a la segunda respuesta del antígeno. Por lo tanto, ¿qué cosas reconocen cada una de estas células? En el caso de los linfocitos T, reconocen antígenos peptídicos, ¿ya? Que son expresados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Vale decir, moléculas que van a estar presentadas por estas células presentadoras de antígeno, como por ejemplo el macrófago o el neutrófilo, o una célula dendrítica, ¿ya? Esta presentación antigénica la vamos a revisar bien la próxima clase para que no se asusten. Pero recuerden esto, los linfocitos T reconocen principalmente antígenos de origen proteínico, peptídicos, y que deben ser procesados al interior de una célula presentadora de antígeno y presentadas en la superficie mediante receptores específicos que son el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Los linfocitos B, a diferencia, reconocen antígenos mediante también un complejo receptor que permite entonces que estos linfocitos B, maduren y que permite entonces la generación de anticuerpos como se ve en la imagen. De esta forma, podemos entender que el linfocito B, frente a al reconocimiento de un antígeno, puede, por un lado, automáticamente adaptarse y empezar a sintetizar y secretar anticuerpos. ¿Ya? Este tipo de mecanismo se reconoce como activación del linfocito B independiente de linfocito de Helper. O bien, el linfocito CD4 o linfocito T, CD4, puede reconocer a antígenos que estén presentados por una célula presentadora de antígeno y la interacción entre esta presentación y el linfocito T va a permitir, por un lado, proliferar mayor cantidad de linfocitos T y B, diferenciación de linfocitos T y B y la secreción de citoquinas para aumentar la inflamación local. Por ende, aquí vemos un punto en la cual está participando, además de la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. El linfocito TCD8 o citotóxico, cuando reconoce antígenos de superficie presentados por una célula presentadora de antígeno, automáticamente puede entonces destruir a esta célula contaminada. Y, bueno, ustedes ya saben la natural killer, que es la que el acusete. Reconoce y destruye. Aquí hay un esquema.
para que usted entienda la diferencia entre el linfocito T, helper CD4 y T, helper 8. ¿Ya? Esto ahí lo pueden leer. Uno colabora, ayuda, y el otro es un flight. Aquí algunas vías de unión de la inmunidad innata adquirida para que ustedes entiendan que los dos tipos de inmunidad no funcionan de forma independiente. El principal mecanismo de interacción es a través del linfocito T y el linfocito B y la generación de anticuerpos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en detalle también en la próxima clase. Así que eso es todo por hoy. El camino no es fácil, como dice ahí la fotografía, pero vale la pena, con esfuerzo, dedicación y organización. Por mi parte, y creo a nombre de todo el cuerpo docente, insisto, estamos aquí para colaborar con ustedes, para apoyarlos en estos tiempos que son complejos, y espero prontamente que nos podamos juntar en la sala, porque creo yo que en la sala uno puede sacar más provecho a la clase. ¿Alguna pregunta o duda? Ya me cansé. Oh, los controles. Ya. Recuerden que los controles en teóricos ya no los vamos a hacer. ¿Ya? Y en el caso de los pasos prácticos, es donde, como es asistencia obligatoria, vamos a hacer ahí los controles, tanto de pasos prácticos como los controles que tributan al laboratorio. ¿Ya? Y por ahora, mientras nos mantengamos en la plataforma Blackboard para haciendo las clases online, se va a hacer a través de la plataforma Classroom. Ya todos los controles que tengamos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Estamos, no? ¿Sí? Ya. Muy bien. Chicos, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Cualquier duda que tengan, consulta, les dejo mi correo, aunque está en la primera clase. Estoy escribiendo aquí en el chat. A veces me demoro en contestar, pero contesto. ¿Ya? Cuídense mucho, éxito y nos vemos. Un abrazo.